Hola chicos, buen día, feliz Navidad para todos. Igualmente. Buen día. Espero que hayas tenido unas hermosas fiestas. Bueno, aunque nos queda Ah, todavía el sí, Nos 31, queda ya me una, adelanté. queda una. Ya me adelanté. queda una todavía. Bueno, Lourdes, continuamos con estos temas que venimos abordando lunes a lunes y hoy es el tema de la afiliación. Conocer un poco más y de qué se trata justamente esto. Así es, bueno, la afiliación es una figura jurídica que tenemos nosotros dentro del derecho de las familias. Es una figura muy amplia con muchos matices. Hoy lo que vamos a hacer es poder hablar en rasgos generales y luego ir a medida en las próximas columnas, en los próximos encuentros, ir desmenuzándolo un poco, porque es un tema muy abarcativo, ¿no? Pero generalmente cuando nosotros hablamos de filiación, hay distintas situaciones que se nos presentan en la realidad, en la cotidianeidad, ¿no? Por ejemplo, que el hijo solamente haya sido reconocido por la mamá o que haya sido inscrito por una sola persona, pero que en realidad era otra, por una persona que era otra. Hay infinidad de situaciones, ¿no?, que llegan a las consultas jurídicas, como por ejemplo, si mi hijo no lleva el apellido del papá, ¿puedo reclamar la cuota alimentaria? O si la mamá biológica falleció, pero yo no estoy inscrita como su hijo, ¿puedo reclamar algo de la herencia? O si yo reconocí a Juancito como mi hijo, sabiendo que no lo era, ¿puedo llegar a tener algún problema? Estas son las preguntas más recurrentes que llegan al estudio o a las consultas de nosotros los abogados, ¿no? Y es donde nosotros nos adentramos a este tema que es la filiación. ¿Y qué es la filiación? La filiación es el vínculo entre los hijos y los padres, sean de ambos de distinto o de igual sexo, ¿no? Y puede tener lugar, nuestro Código Civil y Comercial, nuestra normativa lugar, dice que hay 3 fuentes de filiación, ¿no? Por naturaleza, por la adopción o por las técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? Esto es algo muy novedoso y que es un tema para hablar puntualmente de lo que son las técnicas de reproducción asistida. La filiación entonces es la relación jurídica que se establece entre los papás y los hijos y de la que derivan una serie de derechos y obligaciones. ¿Cuáles son esos derechos y obligaciones que derivan de la filiación, no? El apellido, la nacionalidad, los alimentos, ¿se acuerdan cuando hablamos de nosotros de los alimentos? La responsabilidad parental, el cuidado personal y los derechos sucesorios, entre otros, ¿no? Bien. Entonces, esta relación de parentesco entre papá e hijo, como decimos, produce derechos y obligaciones. Y nuestro Código Civil y Comercial, al enumerar que hay 3 fuentes de filiación, por ejemplo, la filiación por naturaleza es la que puede ser matrimonial o extramatrimonial, ¿sí? La matrimonial es la que corresponde a los hijos de personas entre sí dentro del matrimonio, y la extramatrimonial es la que concierne a los hijos de personas que no están unidas por el matrimonio. Entonces, cuando nosotros hablamos también de la adopción plena, la adoptiva plena, todas estas fuentes de filiación tienen los mismos efectos. Y nuestro Código Civil dice que no puede haber, una persona no puede tener más de un vínculo filiatorio, cualquiera sea la naturaleza. Cuando nosotros hablamos también de la filiación, entra otra figura que es el reconocimiento. ¿Sí? ¿Y cómo se reconoce? Hay distintas formas de reconocimiento, de reconocer a un hijo, que dice nuestra ley, nuestro código, que puede ser la declaración formulada, lo que nosotros formulamos ante un oficial del registro civil, por un instrumento público o privado, o por actos de última voluntad, que son los testamentos, ¿sí? No se inscriben reconocimientos que contradicen una filiación establecida, ¿no? Si yo pretendo reconocer a un hijo, debo previa o simultáneamente ejercer la acción se llama la acción de impugnación de filiación. ¿Qué quiere decir? Cuando iniciamos un juicio de filiación, dentro tenemos distintas acciones, ¿sí? Las acciones de filiación se persiguen o con la finalidad de reclamar el reconocimiento del vínculo paterno,
o de impugnar aquel que se le ha atribuido a una persona a la cual no le corresponde, ¿sí? Por ejemplo, son de reclamación de filiación cuando pretenden del juzgado del juez que el juez determine la filiación a favor de uno de los papás, ¿sí? Que puede ser planteada por la madre, por el papá o por el propio hijo también. Y de impugnación es cuando yo pretendo desvirtuar esa filiación presunta, digamos, que corresponde al papá. Cuando nosotros iniciamos el proceso de filiación dentro del fuero de familia, nosotros habíamos dicho que hay muchas, por ejemplo, las cuestiones de alimentos, régimen de visita, siempre van a una instancia previa y obligatoria que es la mediación. En el caso de la filiación, no. En el caso de la filiación, directamente, por así decirlo, se lo judicializa. Se presenta la demanda en tribunales, en el juzgado de familia. Y la prueba por excelencia, digamos, de la filiación, nosotros conocemos que es la prueba de ADN. ¿Sí? Cuando nosotros iniciamos un trámite, un proceso de filiación, un juicio de filiación, y queremos hacer que tal persona reconozca claro al hijo, la prueba por excelencia va a ser esa prueba de ADN. Y si ese ADN da positivo, ese juicio, ese proceso judicial finaliza con el dictado de una sentencia que la dicta el juez, diciendo que ese hijo, que ese chico es hijo de la persona a la cual nosotros le iniciamos este juicio de filiación, ¿sí? Y una vez que nosotros tenemos esa filiación otorgada, es cuando surgen todos esos derechos y todas esas obligaciones. A partir de ahí surge la obligación de dar alimentos, la obligación de tener de restablecer un vínculo con el hijo. Hay muchas veces que llegan a la consulta al estudio de aquellas mamás que quieren reclamar los alimentos y yo les digo, bueno, pero el niño, niña o adolescente está reconocido, tiene el apellido del papá, y muchas veces no pasa eso. Entonces hay que explicarle que previamente hay que iniciar un juicio de filiación, porque hay que tener una sentencia de filiación favorable, claro. ¿Sí? Hay que estar seguro. Y en el caso, a ver, se define justamente esto, decías, el juicio de filiación, y después hay que arrancar otro juicio justamente para el pago de alimentos y demás. No, bien. Es muy buena la pregunta que estás haciendo, Chantal. En el mismo expediente, o sea, en el mismo juicio de filiación, nosotros, si la filiación sale favorable, con la prueba de ADN favorable, en ese momento la persona, el abogado que asesora digamos, a la actora, digamos, a la que presenta la demanda, pide que se regulen los alimentos a favor del niño, niña o adolescente. En ese mismo proceso se piden los alimentos. Bien. Doctora, ¿y cuánto tiempo demora este proceso aproximadamente de lo que estamos hablando? Porque por lo general se llega a esta instancia a veces cuando hay una necesidad económica apremiante. ¿Este proceso cuánto dura hasta que finalmente se toma la decisión de que cuánto dinero debe pasar el padre a los hijos? Mira, yo por lo general este procedimiento sí suelen ser un poco más extensos que los otros, como por ejemplo cuando nosotros iniciamos unos alimentos que van a una instancia previa de la mediación y no claro. Se judicializan directamente. Lo que más demora en el proceso de la filiación es el tema de la prueba del ADN, porque nosotros tenemos dos maneras de recurrir al ADN. Puede ser que nosotros lo paguemos en un lugar privado o en un lugar público. Entonces están como muy abarrotados el tema de los turnos para las pruebas y hay que esperar que se sortee, que nos dicen una fecha, un lugar, el horario. Eso es lo que por ahí más retrasa, digamos, al procedimiento. Pero una vez que se está el resultado y tenemos todo favorable, los alimentos, hacer una cuestión, un juicio se llama sumarísimo, digamos, expedito, claro. Se lo hacen con más agilidad. Lo que más demora por ahí es el tema de la prueba del ADN. 2 o 3 meses aproximadamente. Claro. Un poquito más. Bien. Era para tener una idea, una dimensión de si alguien está pensando en un trámite de estos que tiene que prepararse para estos tiempos, ¿no? Y después también la cuestión de costos. ¿Son costos muy altos que tiene que afrontar una persona al comenzar un juicio?
Mira, los honorarios cada abogado lo puede arreglar con el cliente, pero no nos olvidemos que nosotros tenemos lo que es el asesoramiento jurídico gratuito, ¿no? Que nos brinda el Colegio de Abogados, las defensorías oficiales. Entonces las personas pueden acercarse ahí para poder tener un asesoramiento, ¿no? Claro, pensando en que las personas que están escuchando por ahí, el temor de decir voy a gastar tanto dinero en hacerlo y no lo hacen por eso. Exactamente, no, tenemos las defensorías oficiales, las personas se pueden acercar ahí, el consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados, son lugares... Hay opciones. Los centros de acceso a justicia, son los CAJ, digamos, sí. Son lugares donde las personas pueden recurrir para que todas podamos tener acceso a la justicia, ¿no? Muy bien. Bueno, doctora, la gente que quiera ponerse en contacto con usted, conocer más sobre esto, ¿cómo tiene que hacer? Yo les dejo mi Facebook, que es María Lourdes Tejeda. Allí estoy recibiendo las consultas para tratar de orientar a las personas que necesiten algún tipo de asesoramiento. Muy bien. Bueno, agradecerte y ya será hasta el próximo año, si Dios quiere. Desearte ahora sí, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, chicos. Muchas gracias por el espacio y bueno, nos estamos viendo el año que viene. Ahí está. Muy bien. Hasta luego. Hasta el próximo año. Lourdes Tejeda, abogada especialista en familia, ya despidiendo este 2021.